Bienvenidos a un nuevo vídeo de revisión del cierre semanal de todas las acciones del IBEX 35. Vamos con el disclaimer y arrancamos. ACS. En temporalidad semanal vemos cómo por fin ha superado la resistencia que tenía en los últimos máximos, donde parecía que podría estar dibujando un doble techo. Desde la parte baja del canal alcista en el que se encuentra de cortísimo plazo, donde está justo posicionada la SMA 20 como soporte, ha conseguido reaccionar cerrando la semana con casi un 8% de revalorización, superando además el punto de control de la parte media del canal alcista de cortísimo plazo en el que se encuentra. Siguiente punto de control en el techo de los canales, tanto de corto plazo como mayor, en el que se encuentra desde los mínimos de 2020. Los indicadores están rompiendo RSI su resistencia y entrando en niveles de sobrecompra, con el estocástico ya en ella. MACD apoyando el movimiento o la continuidad del movimiento impulsivo cortado al alza. En temporalidad diaria tenemos punto de control en los 37.30 en el techo de corto plazo. Indicadores han roto sus resistencias por las divergencias bajistas que estaban marcando en el tramo de lateralización. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Vemos incremento en el volumen en la ruptura, por lo que parece que podría mantener fortaleza, pero precaución. Punto de control, resistencia en los 37.30 y positivo mientras se consiga mantener sobre la parte media del canal, en el entorno de los 35.40. Acerinox. En temporalidad semanal vemos cómo finalmente ha conseguido atacar y romper la resistencia de la parte media del rango de lateralización, cerrando por encima de la misma, lo que es bastante positivo. Aunque veremos si esta semana consigue confirmarse como zonal de control o suelo. Tenemos ruptura de la resistencia de los indicadores RSI y estocástico en las divergencias que marcaban en el tramo de lateralización. RSI al alza en busca de niveles de sobrecompra con todavía bastante recorrido, mientras que el estocástico ya se encuentra en ella. Por su parte, MACD posicionándose por encima de línea cero. Y además vemos repunte en el volumen que podría estar confirmando que quizá el ataque pueda ser bueno y dejarnos cierres por encima de la parte media, lo que sería muy positivo. En temporalidad diaria vemos como tras un en el primer intento de ruptura nos deja una vela que podría estar invitando a pensar que va a ser rechazada y que podría iniciar su reingreso por debajo. En la vela del viernes consigue mantener el suelo de la parte media del rango. Por tanto, mientras consiga mantenerse sobre los 9,96 aproximadamente, podríamos pensar que podría incluso tener continuidad el movimiento, con el punto de control en el último máximo en el entorno de los 10.30 aproximadamente. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Y en caso de pérdida de este zonal, punto de control el 61.8, donde se encuentran los anteriores máximos zonal de los 9.80, 9.75 aproximadamente, que podría quizá actuar como zonal de suelo. AENA. En temporalidad semanal, muy positivo el cierre semanal, rompiendo el techo del rango de lateralización de cortísimo plazo y además rompiendo las resistencias de las divergencias bajistas que tenían en el tramo de lateralización. RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, aunque el estocástico ya se encuentra en ella. MACD apoyando el movimiento, la continuidad del movimiento cortado al alza sobre línea cero. En temporalidad diaria vemos un primer rechazo al llegar al último máximo, pero positivo mientras se mantenga sobre el techo del rango de lateralización en el entorno de los 151, 150, 80 aproximadamente. Tenemos indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que mientras se mantenga sobre el techo del rango, para relajar indicadores sería positivo y podríamos pensar en la continuidad del movimiento. Incremento en el volumen de negociación del viernes, veremos si consigue continuar o si necesita el descanso. En caso de reingreso, precaución, puesto que podría ir a buscar un apoyo al zonal medio del rango donde se encuentran las SMAs.
Amadeus, en temporalidad semanal, consigue romper las resistencias de las SMAs 50 y 20, lo que deja camino libre para buscar el siguiente punto de control en el techo del rango de lateralización, en el entorno de los 64 euros. Tenemos los indicadores al alza con mucho recorrido hasta niveles de sobrecompra y vemos que MACD podría terminar acompañando o apoyando el movimiento impulsivo, cortando al alza en las proximidades de línea cero si consiguiera romper el zonal del techo del rango. En temporalidad diaria, superación de las SMAs 100 y sobre todo la 200 que venía ejerciendo como techo, lo que nos deja camino libre para buscar el techo del rango de lateralización, donde quizá podría encontrar rechazo. Incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes apoyando la ruptura. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que en cualquier momento podría llegar el agotamiento del movimiento impulsivo, positivo mientras se consiga mantener sobre las SMAs. Acciona. En temporalidad semanal vemos una vela que nos invita a la precaución, puesto que podría estar avisando de posible agotamiento del actual movimiento impulsivo. Tenemos cierre por encima de la SMA 20, por lo que todavía quedan esperanzas. Indicadores en zonas intermedias, aunque el estocástico ya más próximo a niveles de sobrecompra, pero con bastante recorrido, por lo que podría tener continuidad. En caso de que así fuera, punto de control o resistencia en la SMA 200. En temporalidad diaria vemos claramente cómo en el zonal de control o resistencia ha terminado llegando el rechazo y además con un volumen bastante fuerte, por lo que hay que extremar las precauciones. De momento sigue aguantando la SMA 100 en el entorno de los últimos máximos. Mientras se consiga mantener sobre este punto, podríamos pensar en un nuevo intento de ataque, aunque hay que extremar las precauciones, ya que tenemos los indicadores girándose a la baja con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra, por lo que podría ir a buscar un apoyo al entorno del zonal de control o soporte inferior, en el entorno de los 122 euros aproximadamente. Acción Energía. En temporalidad semanal nos está dejando una vela de cierre bastante fea que invita a pensar en proceso correctivo hacia como mínimo el zonal de los 25,80, donde se encuentra el suelo de rango de lateralización histórico de la cotización. Como punto positivo tenemos que la SMA 20 está ejerciendo como soporte y además tenemos cierre semanal sobre el zonal de control o soporte, por lo que mientras consiga mantenerlo, cabe la posibilidad de que pueda iniciar un nuevo ataque a la bajista e incluso al zonal de control o resistencia superior en el entorno de los 30 euros. RSI en zonas intermedias con el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que quizá le quede poca gasolina al movimiento actual. En temporalidad diaria vemos cómo en las proximidades del posible canal alcista en formación termina llegando la corrección o el rechazo. Y además perdemos en la jornada del viernes la parte media del rango de lateralización menor que está construyendo. Tenemos los indicadores a la baja buscando niveles intermedios, por lo que mientras se mantenga dentro de este canal alcista podría mantenerse la acción. Tenemos como principal punto de control o soporte, de hecho clave, las SMAs 20, 100 y VPOC de la estructura justo en el entorno de los 26,50, parte baja del canal alcista. Por tanto, pérdida del canal y del zonal y 26,50 abre la puerta a buscar una corrección hacia los 25,80 o incluso los 25. Mientras se mantuviera dentro del canal, se podría mantener en busca de los zonales de control de la bajista y del techo del rango de lateralización menor, zonal de control o resistencia, donde se está posicionando también la SMA 200. BBVA. Muy positivo la ruptura de la parte media del canal alcista en el que se encuentra, que venía rechazando a la cotización. Tenemos ruptura también de la divergencia bajista en el estocástico, pero se encuentra en niveles de sobrecompra al igual que el RSI, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría quedarle poca gasolina al actual movimiento. Se ha frenado justo en el zonal de control de los siguientes máximos, teniendo otro zonal por encima que coincide con el techo del canal alcista, que sería el siguiente punto de control en caso de superación de este zonal. Pero mucha precaución, puesto que
con los indicadores en niveles de sobrecompra, y si bajamos a temporalidad diaria vemos que también se encuentran en niveles de sobrecompra, podría quedarle poca gasolina al movimiento impulsivo actual. Positivo mientras se mantenga sobre la parte media del canal alcista, que podría actuar como soporte en esta ocasión, pero precaución si lo pierde, que iniciaría una corrección a niveles FIBO, teniendo como puntos de control o soporte en las SMAs diarias. Bankinter. En temporalidad semanal vemos como al llegar al entorno de los últimos máximos termina encontrando rechazo a la cotización, aunque cierra por encima del zonal de control o soporte. Indicadores al alza en zonas intermedias con manteniendo todavía la divergencia en el estocástico, por lo que precaución. En temporalidad diaria tenemos intentando a la cotización reaccionar, pero no se puede descartar un apoyo en el zonal de control o soporte en el entorno entre los 6.05 y los 6.10, donde está posicionándose la SMA 20. Por debajo tenemos al VPOC de la estructura justo con la SMA 50 y un poco por debajo la SMA 100. RSI buscando reaccionar al alza en zonas intermedias con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobrecompra, por lo que precaución que podría ir a buscar el movimiento de apoyo al zonal de soporte. Mientras se mantenga sobre él, queda abierta la posibilidad de buscar un ataque al techo del rango. CaixaBank, en temporalidad semanal, jornada muy positiva para la cotización que consigue romper la resistencia del techo del rango de lateralización menor y el posible techo de los máximos históricos previos, cerrando por encima de ambos. Aunque vemos que al llegar o al aproximarse a la parte media del canal alcista de corto plazo en el que se encuentra, parece encontrar los primeros síntomas de rechazo. Positivo la ruptura de las divergencias bajistas en el RSI y en el MACD, con el MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento impulsivo y con el RSI al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Pero como punto negativo tenemos al estocástico que se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones porque podríamos estar ante los primeros síntomas de agotamiento. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos mechas superiores que podrían estar denotando fuerza vendedora en el zonal, con los indicadores además en niveles de sobrecompra, por lo que es posible que se le esté agotando la gasolina y pueda necesitar relajar indicadores. Muy positivo mientras se mantenga sobre el techo de los máximos históricos previos, pero incluso si reingresa no se puede considerar del todo negativo si consigue mantenerse sobre el techo del rango de lateralización previo, en el entorno de los 3,90 aproximadamente. Celnex, en temporalidad semanal, buena semana para la cotización que consigue una revalorización a cierre semanal de casi el 7%, llegando a la zona de control de la SMA 20 donde parece haber encontrado rechazo. Tenemos incremento en el volumen de negociación apoyando la ruptura del zonal de control o resistencia inicial y tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para buscar incluso la zona de la SMA 50. Pero si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en el entorno de la SMA 100 y la SMA 20 semanal parece haber agotado claramente el actual movimiento impulsivo tras la ruptura de la zona de control o resistencia. Por tanto, teniendo además los indicadores girándose a la baja con el estocástico en niveles de sobrecompra y el fuerte volumen visto en la jornada del viernes, podría estar iniciándose el proceso correctivo a niveles FIBO de este último tramo impulsivo, donde vemos que el 61.8 de dicho movimiento impulsivo coincide con el zonal de control o resistencia superado, donde además está posicionando la SMA 50 que podría darle fortaleza como soporte. Por tanto, en caso de continuidad, puntos de control, la SMA 100 diaria y SMA 200 por encima, semanales SMA 20 y SMA 50, y en caso de que iniciase la corrección, muy atentos al zonal de los 31, 31.10, que es el zonal del 61.8 de este último tramo impulsivo y zonal de resistencia previo que podría convertirse en suelo para iniciar desde aquí quizá
una reestructuración y nuevo movimiento impulsivo. Inmobiliaria Colonial. Tenemos desde la parte baja del rango de lateralización mayor un movimiento impulsivo superior al 8% que consigue cerrar por encima del techo del rango de lateralización, lo que es muy positivo puesto que podríamos estar ante la confirmación de esa estructura como una estructura acumulativa. En el entorno de la SMA 100 ha terminado llegando el rechazo, por lo que precaución. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico ya llegando a niveles de sobrecompra. De hecho, ya está en ella. Por lo que precaución, puesto que quizá necesito un descanso antes de poder continuar. Tenemos como principal punto de control o resistencia la SMA 100 y muy positivo mientras consiga mantenerse sobre el techo del rango. En caso de reingreso, punto de control en la SMA 50 y negativo si termina reingresando hacia la zona media. En temporalidad diaria vemos como sobre el 50% de este último tramo impulsivo ha conseguido reaccionar en el suelo del rango de lateralización mayor, superando todas las SMAs. Ha llegado a agotamiento, pero parece que está intentando reaccionar sobre el zonal del techo del rango, por lo que mientras consiga mantenerse sobre sobre el techo en el entorno de los 5,80 aproximadamente, podríamos pensar en que pueda tener continuidad el movimiento impulsivo y pueda alargar la onda 3 en la que parece estar. Tenemos los indicadores con el RSI buscando niveles de sobrecompra con todavía recorrido hasta ella y el estocástico que se encuentra en ella, por lo que hay que extremar las precauciones. Positivo el incremento de volumen en la reacción en el entorno del techo del rango, pero precaución que vemos que se están formando divergencias bajistas entre estos dos máximos, lo que podría anticipar el agotamiento del movimiento actual. Endesa. Buena semana para la cotización con una revalorización superior al 5%, superando en cierres la resistencia del VPOC, que es el punto de mayor negociación de la estructura, y de la SMA 20, que ahora podría pasar a darle fortaleza a la parte media del rango para que actúe como soporte. Tenemos a los indicadores en zonas intermedias buscando romper sus divergencias bajistas y al MACD girándose al alza sobre línea 0 buscando dar apoyo al movimiento iniciado. En temporalidad diaria vemos cómo deja todas las resistencias de las SMAs atrás, por lo que no le quedan obstáculos para buscar un ataque al techo del rango en el entorno de los 20,15 aproximadamente. Muy positivo en caso de que pueda tener algún tipo de corrección o relajamiento mientras se mantenga sobre la parte media del rango en el entorno de los 19,30. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que precaución, pero positivo mientras no se pierda la parte media. Enagas, en temporalidad semanal, consigue finalmente reaccionar sobre la parte media del rango de lateralización en construcción con la SMA 20 que parece definitivamente posicionarse como soporte. Está luchando contra un zonal de alto volumen y además contra la resistencia de la SMA 50. En caso de que consiga superarla, abre la puerta a buscar un ataque al techo del rango en el entorno de los 16,50 aproximadamente, pero precaución en la SMA 200 que podría actuar como punto de control o rechazo. Indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para buscar el zonal de techo indicado. Tenemos además al MACD buscando posicionarse por encima de línea 0, por lo que por indicadores se podría ser optimista y pensar que podría terminar llegando ese movimiento de ataque. En temporalidad diaria vemos cómo se está iniciando el impulso desde la parte media del canal, teniendo como principal punto de control o resistencia la SMA 200, indicadores al alza en zonas intermedias, con el estocástico un poco más próximo a niveles de sobrecompra, pero todavía con bastante recorrido hasta ella, por lo que podría tener continuidad para buscar como mínimo el ataque a la SMA 200. MACD girado al alza sobre línea 0, cortado al alza, por tanto estaría apoyando la continuidad del movimiento impulsivo.
parece que lo más probable, además viendo el fuerte incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes, es que vaya a buscar el ataque a la SMA 200. Fluidra, en temporalidad semanal tenemos a la cotización peleando contra las resistencias de las SMAs 20 y 100, aunque parece que podría superarlas. Hay que tener precaución. En caso de superación, punto de control la SMA 200. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, con el MACD buscando giro al alza sobre línea 0 y buscar el corte en caso de que pudiera romper las resistencias. Terminaría dando corte al alza apoyando la continuidad del movimiento. Pero precaución, puesto que se encuentre en un zonal de difícil superación. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo empezamos a encontrar las primeras muestras de debilidad del actual movimiento impulsivo, con mechas superiores y velas que invitan a pensar en el agotamiento de dicho movimiento y el posible inicio de un proceso correctivo. En la parte media del rango de lateralización se está posicionando la SMA 50 y además coincide que es el 61.8 de todo este último tramo impulsivo, por lo que, teniendo además los indicadores en niveles de sobrecompra, podríamos estar ante la posibilidad del inicio, viendo un incremento en el volumen que podría ser distributivo, iniciando el proceso de corrección hacia dicho zonal en el entorno de los 18 euros. Mientras no pierda la SMA 100, se podría pensar en un posible continuación del movimiento, pero bajo mi punto de vista, lo más probable sería, teniendo en cuenta la dura resistencia que tiene también en semanal con las SMAs, que como mucho pudiera avanzar algo más con el límite de la SMA 200, pero que más pronto que tarde podría llegar la corrección a niveles FIBO para relajar indicadores. Ferrovial. Buena semana para la cotización, que consigue una revalorización superior al 5%, cerrando, rompiendo la resistencia del techo de los máximos históricos previos. Tenemos la cotización cerrando por encima, lo que sería positivo para pensar en la continuidad del movimiento. Tenemos además los indicadores al alza buscando romper sus divergencias bajistas que tenían en el tramo de lateralización. Y además tienen recorrido hasta niveles de sobrecompra. Vemos cómo MACD está buscando dar corte al alza sobre línea 0, apoyando la continuidad del movimiento. Y además se ve un incremento de volumen esta semana apoyando el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria, vemos como en la jornada del viernes se ha conseguido un incremento de volumen bastante fuerte, apoyando la continuidad, superando los máximos históricos previos, marcando nuevos máximos. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría llegar el agotamiento del actual movimiento impulsivo en cualquier momento. Pero mientras se mantenga sobre el techo del rango de lateralización, es decir, en el entorno de los 29,90 aproximadamente, sería muy positivo. Grifols. En temporalidad semanal, gran semana para la cotización, que consigue una revalorización del 9,75%, impulsada desde la parte media del rango de lateralización SMA 50 y VPOC de la estructura, que está confirmándose como soporte. De hecho, consigue cerrar superando la SMA 20, que venía siendo una resistencia muy dura para la cotización. Busca en cierre semanal, pelea con la SMA 100, que como vemos ya ha ejercido anteriormente como resistencia. Por tanto, será un punto de control o resistencia difícil de superación. Vemos incremento en el volumen de negociación con los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para continuar el proceso de superación de resistencias. MACD buscando corte al alza sobre línea 0, que podría darse si superase la resistencia de la SMA 100, apoyando la continuidad del movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos cómo aparecen las primeras mechas superiores y nos dejan las primeras dos velas que podrían ser el aviso de que el actual movimiento impulsivo podría estar agotado y que iniciará un proceso correctivo. Sobre el zonal de la clavicular del hombro, cabeza-hombro que acaba de dibujar, tenemos a la SMA 100 y este zonal ahora podría actuar como zonal de soporte. Por tanto, si inicia una corrección hacia este zonal o incluso el 50
61,8% de todo este último tramo impulsivo y consigue reaccionar al alza, podríamos estar ante la continuidad del movimiento iniciado y buscando el objetivo alcista del hombro-cabeza-hombro que tiene activado. Indicadores en niveles próximos a la sobrecompra del RSI y estocástico en sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones. Veremos si consigue relajar indicadores en este zonal para poder darle aire para buscar la continuidad del movimiento. IEG, en temporalidad semanal, gran semana para la cotización que consigue una revalorización del 7% al superar la resistencia de todas las SMAs, cerrando incluso por encima de la parte media del rango de lateralización mayor en el que se encuentra. Tenemos los indicadores en zonas intermedias con MACD que parece buscar corte al alza sobre línea cero, apoyando el movimiento o la continuidad del movimiento impulsivo. Tenemos además fuerte incremento en el volumen de negociación esta semana, por lo que parece que todo nos indica que va a ir a buscar un ataque al techo del rango de lateralización de corto plazo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que se encuentra justo en el VPOC de la estructura que parece estar actuando como resistencia, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que añadido a que se encuentran los indicadores en niveles de sobrecompra, podría tener algún tipo de corrección para relajar indicadores. Y en ese caso, los principales puntos de control o soporte, además de la parte media del rango de lateralización mayor, serían las SMAs 100 y 200. Tenemos a la cotización de momento defendiendo el zonal con además incremento en el volumen de negociación, por lo que mientras se mantenga por encima de la parte media, podríamos tener abierto el escenario de ataque al techo del rango, pero precaución. Iberdrola. En temporalidad semanal, buena semana para la cotización que consigue casi un 4% tras superar las SMAs 20 y 50 que venían ejerciendo como resistencia, cerrando la semana por encima de ellas. Además, RSI rompe su divergencia bajista, se encuentra en zonas intermedias, con el estocástico también en niveles intermedios, por lo que tiene recorrido para ir a buscar el objetivo del techo del rango en los 11.35 aproximadamente. También vemos como MACD podría terminar dando corte al alza apoyando dicho movimiento de continuación. En temporalidad diaria tenemos los indicadores llegando el RSI a zonas de sobrecompra con el estocástico ya en ella, por lo que hay que extremar las precauciones. Y muy positivo mientras consiga mantenerse sobre la SMA 200 que vemos como en la jornada del viernes ya consiguió un cierre diario por encima del mismo. Tenemos además un fuerte incremento en el volumen de negociación. Importante ver esta semana si se consigue mantener sobre la misma, por lo que podríamos tener validado el objetivo del techo del rango, pero precaución que al tener los indicadores ya bastante quemados en sobrecompra, no se puede descartar que necesite relajar. Tenemos en estos momentos punto de soporte en la media 200 y punto de control o resistencia en el techo del rango. Indra, de nuevo en el techo del rango de lateralización de corto plazo y techo del rango de lateralización histórico llega el rechazo, teniendo al RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene bastante recorrido, con el estocástico en zonas intermedias. En temporalidad diaria se ve claramente cómo al llegar al techo del rango nos deja una vela clara de rechazo y además en la jornada del viernes incrementando volumen, por lo que podríamos estar ante volumen distributivo para el inicio del proceso correctivo. El 50% de dicho proceso correctivo situaría la cotización en la parte media del rango, donde además se está posicionando la SMA 50, por lo que en este zonal podría encontrar reacción. Teniendo además los indicadores en niveles de sobrecompra, parece que lo más probable es que inicie dicho proceso. Inditex, en temporalidad semanal,
Buena semana para la cotización que consigue una revalorización superior al 4%, superando el techo del rango de lateralización de corto plazo y buscando un ataque al zonal de los máximos históricos. Tenemos las divergencias del RSI y MACD todavía sin anular, por lo que hay que extremar las precauciones. Y además tenemos que tener en cuenta que empieza a haber volumen decreciente, por lo que el movimiento impulsivo podría estar perdiendo fuerza o interés. Indicadores al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra, por lo que podría atacar e incluso hacer nuevos máximos históricos. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que el RSI ya está buscando niveles de sobrecompra, mientras que el estocástico se mantiene en sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones. Positivo mientras se mantenga sobre el zonal del techo del rango de lateralización. Tenemos además incremento bastante fuerte en el volumen de negociación en la jornada del viernes, continuando el movimiento, por lo que parece que como mínimo podría buscar hacer nuevos máximos históricos. Pero como digo, precaución, puesto que los indicadores nos invitan a pensar en que el movimiento podría no tener mucho recorrido. Logista, en temporalidad semanal vemos cómo consigue reaccionar y cerrar la semana de nuevo por encima de la parte media del rango y además manteniendo un volumen bastante elevado, por lo que parece que podría haberlo confirmado o podría estar intentando confirmarlo como suelo. Principal punto de control o resistencia en estos momentos, SMA 50. Vemos los indicadores buscando reacción al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa, por lo que podría tener recorrido para buscar incluso un ataque a la SMA 20 y techo del rango de lateralización de corto plazo y además pullback al canal alcista perdido. En temporalidad diaria se posiciona finalmente por encima de la SMA 20 en lo que podría ser un throwback y rebote a la bajista que había configurado. Tenemos puntos de control en la SMA 250 en el entorno de los 23.70, donde podría encontrar rechazo. Vemos además como en la jornada del viernes el movimiento impulsivo se produjo con un fuerte incremento en el volumen, con los indicadores buscando reaccionar al alza en zonas intermedias. Por tanto, parece que lo más probable es que vaya a buscar el objetivo de los 23.70. Mafre, en temporalidad semanal, buena semana que consigue cerrar rompiendo la resistencia del techo del canal alcista de corto plazo y además techo del rango de lateralización de cortísimo plazo y rango de lateralización en el que se encontraba desde que hizo techo en febrero. Se ha frenado justo en el zonal de los siguientes máximos y en caso de superación, siguiente punto de control o resistencia podrían ser los siguientes máximos. RSI rompe su divergencia bajista buscando niveles de sobrecompra, mientras que el estocástico ya se encuentra en ella. Por tanto, precaución que podría no quedarle mucho recorrido al actual movimiento. En temporalidad diaria vemos un fortísimo incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes en la que consigue la superación de la resistencia. Veremos esta semana si se mantiene sobre ella o si por el contrario es una falsa ruptura. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones ya que el actual movimiento podría estar agotándose. Meliá, en temporalidad semanal, buena semana con una revalorización superior al 6%, cerrando la semana sobre la resistencia de la SMA 200 semanal. Un poco por encima tenemos a la SMA 50 sobre el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que podría ejercer como resistencia en el entorno de los 5,80. Tenemos los indicadores girándose al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Y además ha conseguido el movimiento con incremento de volumen, lo que es bastante positivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como al llegar al zonal de resistencia que teníamos marcado, empiezan las dificultades, aunque positivo es el posicionamiento por debajo de la SMA 50 para intentar darles fortaleza al zonal como soporte. RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene bastante recorrido, con el estocástico ya en ella. Por tanto, precaución. Si consigue mantenerse sobre el zonal de los 5,60 aproximadamente, escenario principal, ir a buscar un ataque a las zonas de resistencia superiores, tanto diarias como semanales.
En caso de que pudiera reingresar, punto de control o soporte el entorno del zonal inferior, en el entorno de los 5.40-5.45 aproximadamente. Merlin Properties. Tenemos la cotización con una revalorización semanal de casi el 7% tras romper la resistencia de la SMA 100 y de hecho conseguir un cierre por encima de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra y VPOC de la estructura que venía ejerciendo claramente como zonal de resistencia. No hay que lanzar las campanas al vuelo puesto que se encuentra ahora ante el último zonal de resistencia previo a poder buscar el techo del rango de lateralización. Tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, y al estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones. Por su parte, MACD buscando posicionarse por encima de línea cero, apoyando el movimiento. Si bajamos, también comentar que vemos el incremento en el volumen de negociación apoyando el movimiento impulsivo. Si bajamos a temporalidad diaria, fortísimo incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes acompañando el movimiento de ataque. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, pero mientras se mantenga sobre el zonal de los 8,70 podríamos ser optimistas. Descuenta dividendos el viernes 24. ArcelorMittal. En temporalidad semanal consigue superar la SMA 200 y la parte media del rango de lateralización mayor que estaba ejerciendo como resistencia, en el entorno de los 21,35. Tenemos ahora mismo justo a la cotización frenada en el suelo del rango de lateralización perdido. Como punto positivo tenemos los indicadores girándose al alza con el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa y el RSI buscando romper su divergencia bajista. En caso de que pudiera reingresar en el rango, siguiente punto de control la SMA 20 y precaución también en el zonal de los 23.60, 24.30 que había actuado como soporte y podría pasar a ser resistencia. En temporalidad diaria vemos que es la SMA 50 la que está ejerciendo como resistencia en el zonal de suelo rechazando o intentando rechazar la cotización. Fortísimo incremento de volumen en la jornada del viernes. Tenemos intentando confirmar la activación de este doble suelo con objetivo los 23.30, que sería ir a buscar la bajista que tiene configurada desde los máximos de marzo y donde se está posicionando la SMA 100. RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, veremos si consigue romper la resistencia de la SMA 50 y reingresar en el rango previo, o si tiene que trabajar sobre el zonal de la parte media del rango de lateralización mayor. Positivo, o podríamos mantener el escenario de ataque a la bajista mientras no pierda el zonal de los 21,35 aproximadamente. Naturgy. En temporalidad semanal vemos cómo la cotización en el entorno de la parte media del rango de lateralización menor y VPOC de la estructura mayor, es decir, el punto de mayor negociación, parece estar intentando confirmarlo como soporte. Además, en este zonal se están posicionando tanto la SMA 20 como 50 para darle fortaleza. Junto a la vela de cierre semanal tenemos los indicadores al alza, teniendo al RSI en zonas intermedias, el estocástico que ya se está acercando a niveles de sobrecompra y vemos como el MACD está cortado al alza sobre línea cero apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, podría tener como mínimo un ataque al zonal del techo del rango de lateralización de corto plazo, pero incluso si mostrase fortaleza suficiente, podría llegar al techo del rango de lateralización mayor. En temporalidad diaria vemos que en la jornada del viernes se produce un incremento en el volumen que podría estar avisando de la intencionalidad de buscar el techo del rango. Tenemos al RSI al alza en zonas intermedias con recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero precaución que el estocástico muestra divergencias bajistas en el entorno cercano a niveles de sobrecompra, por lo que este movimiento podría estar agotándose y quizá no pueda, en caso de que continuara, quizá no pueda superar el techo del rango de lateralización de corto plazo. Redeia, en temporalidad semanal, consigue la ruptura de la
del techo de la cuña, pero sigue peleando por romper la resistencia de la parte media del rango de lateralización mayor y de la SMA 200. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que en caso de que consiguiera ir rompiendo resistencias, podría tener recorrido para buscar un ataque a la parte media del rango de lateralización en construcción y SMA 50, en el entorno de los 15-40. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo la SMA 200 parece ya estar volviendo a ejercer su influencia sobre la cotización, rechazando la continuidad del movimiento. Tenemos al estocástico ya entrando en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Muy positivo, mientras consiga mantenerse sobre la parte media del rango de lateralización mayor. Pero no podemos descartar que haga un throwback al techo de la cuña, que sería una corrección al 61.8 de este movimiento impulsivo. Si consigue reaccionar desde aquí, podríamos estar ante una posible reestructuración para continuidad o para nuevo ataque a la SMA 200 y el zonal de la parte media del rango de lateralización en construcción. Repsol, en temporalidad semanal, vemos cómo está intentando reaccionar sobre el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que está intentando actuar como soporte. Principal punto de resistencia o control sobre el techo del rango de lateralización mayor, la SMA 50. En caso de superación, siguiente punto de control o resistencia, SMA 20. Indicadores RSI intentando reaccionar al alza en zona intermedia con el estocástico en niveles de sobreventa. Si bajamos la temporalidad diaria, vemos como la principal resistencia se está ejerciendo por la SMA 200, aunque se le está uniendo la SMA 20 en el entorno de los 13.90. Indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que en caso de superación de dicho zonal tendría en la SMA 100 y techo del rango de lateralización mayor el siguiente punto de control o resistencia. En caso de rechazo, punto de control o soporte, parte media del rango de lateralización en construcción, en los 13.25. Laboratorio Robi. Tras bajar a buscar el 50% de la corrección del movimiento impulsivo, consigue reaccionar al alza y reingresar en la estructura en formación, teniendo de nuevo a las SMAs 20 y 100 por debajo, lo que podría volver a convertirse en zonal de soporte. RSI reaccionando al alza en zonas intermedias y estocástico intentando reaccionar de nuevo en su parte media, por lo que podría tener recorrido para continuar el movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como tras romper el techo del canal bajista hace un throwback y desde el mismo inicia un fuerte movimiento impulsivo con incremento en el volumen. Además, vemos cómo ha roto sus divergencias bajistas en todos los indicadores, por lo que podría tener continuidad. RSI al alza en zonas intermedias, estocástico ya entrando en niveles de sobrecompra y MACD buscando posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, parece que podría tener continuidad como mínimo hasta el zonal de la parte media del rango de lateralización en construcción, donde quizá podría encontrar resistencia. Banco Sabadell, en temporalidad semanal, llegando al objetivo del techo del rango de lateralización y en caso de que consiguiera superarlo, en el entorno de los 1,40 aproximadamente, podría encontrar fin el movimiento actual, ya que es la parte media del rango de lateralización mayor. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría llegar el agotamiento del actual movimiento en cualquier momento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo en el entorno del techo del rango está empezando a lateralizar, por lo que podría estar agotado el movimiento impulsivo. Además, tenemos que ver que los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que si pudiera pegar algún coletazo más, es posible que no supere el zonal del techo del rango de lateralización y pudiera iniciar la corrección a niveles FIBO sobre el 50-61.8 de todo este último tramo impulsivo, zona incluso apoyándose en el zonal de relevancia inferior que debería intentar actuar como soporte. Banco Santander. En temporalidad semanal vemos el cierre por encima del primer punto de control o resistencia, que era el techo del canal bajista en el que se encuentra, y cierra en las proximidades del siguiente punto de control, que es el techo del rango de lateralización que parece estar en construcción. En caso de que consiguiera superarlo,
el siguiente zonal se encuentra en la parte media del rango de lateralización mayor, en el entorno de los 1,80, 1,85 aproximadamente. Divergencias bajistas de todos los indicadores rotas, y además vemos como el MACD está cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento impulsivo. Pero a pesar de que el RSI todavía tiene recorrido hasta llegar a niveles de sobrecompra, hay que extremar las precauciones puesto que el estocástico ya se encuentra en ella y por tanto podría llegar el agotamiento del movimiento impulsivo al llegar a los puntos de control indicados. Si pasamos a temporalidad diaria, en la jornada del jueves nos dejó una vela de rechazo en las proximidades del zonal de control, aunque en la jornada del viernes y con incremento de volumen intentó de nuevo el ataque al zonal. Tenemos los indicadores ya en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría llegar el agotamiento del actual movimiento en cualquier momento. Por tanto, puntos de control los 3,75 donde se encuentra el techo del rango y en caso de superación los 3,80, 3,85 donde se encuentra la parte media del rango de lateralización mayor. En caso de corrección, niveles FIBO a vigilar. Importante, o para que podamos seguir siendo positivos con la cotización, sería el mantenimiento del entorno de los 3,60, que sería una corrección aproximada del 50% de este último tramo impulsivo. SACIR, en temporalidad semanal, vemos cómo finalmente ha conseguido superar la resistencia de la parte media del rango de lateralización y VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que estaba ejerciendo como resistencia. Además, también se posiciona definitivamente por encima de las SMAs 20 y 50 que venían ejerciendo como resistencia. Principal punto de control o resistencia en estos momentos, el techo del rango de lateralización en el entorno de los 3,10 y en caso de superación, el techo del canal alcista en el que se encuentra en el entorno de los 3,15, 3,20. Divergencia del RSI rota con el RSI al alza en zonas intermedias, al igual que el estocástico. Y además vemos como MACD podría terminar dando un corte al alza si continuase el movimiento impulsivo, apoyando dicho movimiento. En temporalidad diaria pinta la cosa un poquito peor, ya que empezamos a tener las primeras mechas superiores que nos podrían estar denotando que está encontrando fuerza vendedora que está impidiendo la continuidad del movimiento. SMAs 200 y 100 en la parte media del rango de lateralización, que sería el punto de control o soporte en caso de que llegara la corrección, ya que tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra. Fortísimo el incremento de volumen producido en la jornada del viernes. Veremos, por tanto, si pudiera continuar el movimiento hacia el zonal del techo del rango en el entorno de los 3,10 aproximadamente. Solaria, en temporalidad semanal, una gran semana para la cotización que consigue una revalorización de casi el 12,50%. En estos momentos se encuentra peleando contra la SMA 200 y el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que veremos si se decide posicionar como resistencia. Tenemos un fuerte incremento en el volumen de negociación, principalmente por la presentación de resultados, buenos resultados. Tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene bastante recorrido, mientras que el estocástico ya se encuentra en sobrecompra, por tanto, precaución. Por su parte, el MACD buscando posicionarse por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Tenemos que tener en cuenta que ya se ha recuperado el 50% de todo el tramo correctivo y que, encontrándose en zona de resistencia, podría estar avisándonos de que podría ser el fin del actual movimiento. En caso de superación, tenemos por encima la SMA 100 en el 61,8 de recuperación de todo el tramo correctivo. Por tanto, entre los 16,50 y los 17,40 podríamos estar en el zonal de fin del actual movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como el principal volumen se dio en la jornada del martes tras la presentación de los resultados. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra y además vemos cómo aparecen mechas superiores en las velas que podrían estar denotando fuerza vendedora en el zonal y por tanto podrían estar agotando la continuidad del movimiento actual. Podríamos estar por tanto cerca del fin de una posible onda 3 y el inicio de la onda 4. Si la corrección llega hasta el zonal de los últimos máximos
y desde aquí se reestructura para iniciar un nuevo movimiento impulsivo, podría ser muy positivo, puesto que estaríamos validando la opción del inicio de una onda 5. Telefónica. En temporalidad semanal seguimos en la misma situación, teniendo como principal soporte la SMA50 y como principal punto de control o resistencia parte media del rango de lateralización actual y SMAs 20 y 100. En caso de superación, abre la puerta a buscar el zonal del techo del rango en el entorno de los 4 euros. Indicadores buscando reacción en zonas intermedias, por lo que en caso de superación tendría recorrido para buscar el zonal indicado. En temporalidad diaria vemos cómo está peleando contra las SMAs 100 y 200 para la ruptura de la parte media, y en caso de superación tendría que luchar contra el control o resistencia que ejercerá la SMA 50. Indicadores en zonas intermedias con incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes, por lo que veremos si esta semana consigue definitivamente posicionarse por encima de la parte media del rango de lateralización. Unicaja. En temporalidad semanal vemos de nuevo rechazo en la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización, posicionándose en cierre por debajo de las SMAs 20 y 50, aunque de momento sigue respetando el zonal del VPOC que está actuando como soporte. En caso de pérdida, punto de control o soporte, la parte baja del canal alcista, que se encontraría en el entorno de los 0,97 aproximadamente, y un poquito por debajo en los 0,94, 0,95 SMA 100. Indicadores en zonas intermedias, y vemos como el MACD está cortado a la baja, apoyando el inicio del proceso correctivo. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo son las SMAs las que están junto con el VPOC intentando mantener a la cotización. En caso de pérdida del zonal, abriría la puerta a buscar los puntos de control que señaló. Tenemos los indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra. Por su parte, MACD cerca de dar corte a la baja sobre línea 0 y posicionarse de nuevo por debajo de la misma si termina perdiendo el zonal, apoyando el proceso correctivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si así ha sido, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho ya, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los análisis que vaya compartiendo y por supuesto comparte el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa, que así me ayudas a hacer crecer la familia. Muchas gracias y nos vemos en el canal.